Desde Estelí, Nicaragua, te presentamos a un hombre de Dios, comprometido con llevar la palabra que transforma vidas. Él ha sido llamado a guiar, inspirar y edificar el cuerpo de Cristo. Con una pasión inquebrantable y un corazón entregado al servicio. El pastor Francisco Gutiérrez. Bienvenidos. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El tema es: Dios siempre nos da la victoria. Ahora, es maravilloso, amados hermanos, poder encontrarnos con esta escritura, porque el apóstol Pablo, en todo el capítulo 15 de esta primera carta a los Corintios, él, amados hermanos, está hablando acerca de la resurrección de entre los muertos, y nos está hablando específicamente acerca de la resurrección de Cristo. Desde que inicia este capítulo 15, nos está hablando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y cómo se apareció a muchos hermanos. Luego pasa al ámbito, amados hermanos, de la resurrección de aquellos que murieron en Cristo Jesús. Y oiga bien, el apóstol Pablo, al cerrar este capítulo, él nos dice, amados hermanos, oiga bien, allá en el verso 55, nos dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nosotros estamos viendo aquí una metáfora, estamos viendo una figura literaria que el apóstol Pablo incluye, hablando de la muerte, como si la muerte pudiera sufrir derrota o como si la muerte pudiera obtener una victoria. ¿Me está escuchando usted? ¿Me está escuchando, verdad? Está hablando como si la muerte pudiera sufrir una derrota o como si la muerte pudiera obtener una victoria. Y por eso dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Y es cuando el apóstol Pablo dice: mas gracias sean dadas, aleluya, oiga bien, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Cuántos están aquí? Escuche bien lo que dice: que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Él termina animándonos, amados hermanos, y en el verso 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes, aleluya, y estén constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, aleluya. Él nos está diciendo: nuestra victoria está asegurada en Cristo Jesús. Si tú vas a pelear una batalla, una guerra espiritual, no la vas a pelear desde una posición de derrota, sino que la vas a pelear desde una posición de victoria, porque Cristo Jesús ya nos dio la victoria. Bendito Dios, aleluya. Gracias, Padre eterno. Entonces, como creyentes, nosotros debemos entender que la victoria no depende de nuestras fuerzas. ¿Está conmigo? La victoria no depende, amados hermanos, de nuestro propio esfuerzo, sino de nuestra posición en Cristo Jesús, aleluya. La victoria depende de nuestra conexión con el poder del reino de Dios.
aleluya, y para que vivamos en una dimensión constante de triunfo espiritual y en una dimensión de lo sobrenatural, tenemos que estar bien conectados a Cristo Jesús, porque el apóstol Pablo dice: más gracias sean dadas a Dios, porque la victoria nuestra no depende de lo que nosotros hacemos o hicimos o vamos a hacer, sino que la victoria nuestra proviene de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Jesús está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo: cuando tú te vas a enfrentar al enemigo, el que pelea desde una posición de derrotado no eres tú, el que pelea de una posición de derrotado pero que es paradito es el diablo. Pero cuando tú vas a pelear desde una posición de victoria. Vamos, usted está agarrando el mensaje, los veo anestesiados algunos. Entonces, la Biblia nos está enseñando que la victoria no es un evento que nosotros esperamos, sino que la victoria es una naturaleza que recibimos en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Usted me escuchó? Eso es para nosotros la victoria. Es una naturaleza que ya recibimos en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo primero que vamos a aprender de esta escritura es la fuente. ¿De dónde es la fuente de toda victoria? Y es que la fuente de toda victoria está en el Cristo resucitado. Porque el Cristo de la gloria al que nosotros servimos, Él no está muerto. Hoy hay gente que está celebrando los muertos, pero nosotros nos reunimos para celebrar al que vive, porque resucitó de entre los muertos. Vamos, hay alguien que está aquí, aleluya. Alguien dijo: yo no celebro Halloween, aleluya, porque los que celebran Halloween no celebran la resurrección del Cristo que yo le sirvo, aleluya. Vamos, usted está aquí, aleluya. Estamos en una posición de victoria gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el apóstol Pablo, amados hermanos, allá en el capítulo 8 de la carta a los romanos que él escribió, aleluya, él está mencionando un sinnúmero de cosas que pareciera que están como diseñadas para derrotar a los cristianos, pero más bien están diseñadas para enseñarnos, aleluya, que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús sobre todas esas cosas mencionadas. ¿Está conmigo? En el verso 35 se mencionan cosas. En el verso 36, capítulo 8 de Romanos, se mencionan cosas que parece que estuvieran diseñadas a derrotarnos. Pero el apóstol Pablo declara firmemente que nosotros estamos en victoria. ¿Y cómo nos dice en Romanos 8:37? Él nos dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya, vamos. El apóstol Pablo está diciendo: ¿qué te va a separar del amor de Cristo? Tribulación, aleluya, aflicción. ¿Qué te va a separar? Tempestades. ¿Qué te va a separar del amor de Cristo? Ninguna cosa creada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque nosotros ya somos más que vencedores sobre todas esas cosas. Vamos, aleluya. Usted tiene que agarrar esta palabra. Bendito Dios. ¿Cuántos están en victoria? ¿Cuántos están en victoria? Aleluya. El apóstol Pablo, para hablarnos de que nosotros somos vencedores o más que vencedores o victoriosos en Cristo Jesús, él utiliza el verbo griego nikao, que significa vencer, significa conquistar y significa prevalecer. ¿Usted me está siguiendo? Le dije que el verbo nikao, para hablar de los vencedores, significa vencer, significa conquistar, significa prevalecer. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos está diciendo
que en todas estas cosas nosotros ya conquistamos. El apóstol Pablo nos está diciendo que por medio de Cristo Jesús, que nos amó y que nos llamó, en todas estas cosas ya prevalecimos. Ay, Dios mío, lo que está diciendo es: tu victoria ya está declarada. Tu fin no es de derrota, tu fin es de victoria. Es como cuando usted ya miró una película y parece que a alguien lo van venciendo, pero como usted ya sabe que venció, aleluya, usted puede decirle al otro: espérate lo que viene, porque se va a vencer. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Aleluya. Puedes estar pasando por tribulación, puedes estar pasando por pruebas, puedes estar atravesando circunstancias difíciles, pero algo que tienes que esperar es la victoria que ya tienes en Cristo Jesús. Vamos, hay alguien que tiene que alabar a Dios aquí. Aleluya. Entonces, este verbo que usa el apóstol Pablo indica una victoria completa, indica una victoria continua y no una victoria parcial. ¿Me está siguiendo? Usted no tiene una victoria parcial, usted tiene una victoria continua. Ay, santo Dios, si nos preparáramos para decir: me estoy preparando para la mejor temporada de victoria que hay sobre mi vida. Ay, Dios mío, usted la estaría recibiendo a dos manos. Aleluya. Usted lo estaría. Lo que pasa es la mentalidad que a veces no le ayuda, mi amado hermano. Cambia esa mentalidad. Espere una temporada de victoria más del Señor que de la gente. Usted no puede esperar de la gente, mijito. Espere más de Dios. Esto quiere decir que en Cristo no luchamos para vencer, sino que luchamos desde la victoria obtenida en la cruz. Santo Dios. ¿Por qué? Porque la victoria es el resultado del poder de la resurrección. Jesús, óigame bien, venció el pecado. Jesús venció la muerte. Jesús venció a Satanás. Por lo tanto, si nosotros, aleluya, estamos peleando esta batalla desde la posición de victoria que Cristo ya nos dio, como Cristo venció el pecado, nosotros también podemos vencer el pecado. Como Cristo venció la muerte, nosotros también vamos a vencer la muerte, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Vamos. Como Cristo ya venció a Satanás, Él es un enemigo derrotado, pero aún como derrotado te sigue haciendo la guerra. Pero usted debe de entender que no pelea desde una posición de derrotado, pelea desde una posición de victoria contra un derrotado que ya lo venció, el que esté en nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Esa victoria que tuvo Cristo, que obtuvo Cristo Jesús sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, ya fue transferida legalmente a nosotros por creer en Cristo Jesús. ¿Escuchó? Fue transferida legalmente al creer en Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, el reino de Dios no es un lugar geográfico, sino que el reino de Dios es una dimensión de autoridad espiritual donde el que reina es Cristo Jesús. Aleluya. Y a Él es que nosotros servimos. Entonces Cristo no solo venció por nosotros, sino que Cristo venció en nosotros. Yo lo voy a volver a decir. Cristo Jesús no solo fue que venció por nosotros, sino que Cristo Jesús venció en nosotros. Aleluya. Entonces, cuando conocemos nuestra posición, la derrota se vuelve ilegal en nuestra vida. Usted no puede aceptar derrota sobre su vida, porque Cristo ya le transfirió la victoria a usted al creer que Él es su Señor y su Salvador. Aleluya. Esto
Entonces escuche, nosotros cuando vamos a enfrentar la enfermedad, la crisis, los ataques espirituales, recordemos, no estamos peleando para ganar. Estamos manifestando la victoria que ya nos pertenece. Cuando vayas a enfrentar la enfermedad, cuando vayas a enfrentar la crisis, cuando vayas a enfrentar el ataque espiritual, recuerda, no estás peleando para ganar. Estás manifestando la victoria que ya se te impartió, que ya se te transfirió. Vamos, yo no sé dónde está alguien aquí que va a pelear desde su posición de victoria. Va a pelear contra la enfermedad desde la posición de victoria que Cristo le dio. Va a pelear contra la crisis desde la posición de victoria. Va a pelear contra los ataques del maligno desde la posición de victoria. Oh, gloria al Señor. Es que hay que recordarle a Satanás que el que está derrotado es Él. Aleluya, el que está derrotado es Él. Hay que recordarle a Satanás que el que está en victoria somos nosotros. Aleluya, por medio de aquel que nos amó. Por eso es que debemos de entender que nuestra batalla no define nuestra victoria, sino que nuestra victoria define cómo enfrentamos las batallas. Santo, yo lo voy a volver a decir. Nuestras batallas no definen nuestra victoria, sino que nuestra victoria define cómo enfrentamos las batallas. Cuando Ana estaba peleando contra la Penina, no peleó desde una posición de derrota, peleó desde una posición de victoria, porque ella legalmente era la oficial. Se me fue, hermano. Ahí se la dejo. Número 2, para poder seguir con esto. La posición del creyente, óigame bien, es el segundo punto del que nos habla este texto, que la posición del creyente está en la victoria de Cristo. Por eso es que Efesios, el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Éfeso, y en el capítulo 2, verso 6, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Éfeso cuál es su posición en Cristo. Y les dice que estamos sentados juntamente con Él, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Usted escuchó esta declaración? Es una declaración poderosa la que está haciendo el apóstol Pablo. Y dice que Dios el Padre nos resucitó juntamente con Cristo. Y así mismo como nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es su posición? Es la lona. ¿Cómo que sí, hermano? Le estoy explicando varias veces el texto y le pregunto que si su posición es la lona y me dice que sí. ¿Cuál es su posición? Es la lona. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su posición? Lugares celestiales. Yo le pregunto, ¿desde dónde se miran más grandes los problemas? ¿Desde la lona o desde los lugares celestiales? Igual, se miran más grandes desde la lona. Pero cuando usted los mira desde su posición, usted no los mira grandes. Usted los mira chiquitos. Usted los mira pequeñitos. Y por eso es que el apóstol Pablo usa el verbo aquí, amados hermanos, para decirnos que estamos sentados juntamente con Cristo. Usa el verbo sunkatizó. Que sunkatizó, oiga bien,
expresa una unión permanente. Quiere decir que el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros estamos unidos permanentemente con Cristo en lugares celestiales. Y sentarse, oiga bien, es estar en una posición de autoridad. Sentarse es estar en una posición de descanso. Sentarse es estar en una posición de gobierno. Ahorita, no cuando estaba estudiando esto, ahorita que estoy hablando de que sentarse juntamente con Cristo y estar en esa posición juntamente con Cristo, permanentemente unido a Cristo, permanentemente, es estar en una posición de autoridad, es estar en una posición de descanso. Diga conmigo descanso. Diga conmigo descanso. Se me vino, aleluya, a la mente, me imagino que fue el Espíritu Santo el que me lo trajo, la historia de Pedro. Cuando dice mi Biblia que en el capítulo 12 del libro de los Hechos, el apóstol Pedro está durmiendo en la cárcel. ¿Cómo está? Si está durmiendo, ¿está preocupado o está descansando? No, usted no está aquí. Si está durmiendo, está descansando, está preocupado. Está descansando. Está conmigo. Y mi Biblia dice que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios. Y Pedro no estaba orando. Pedro estaba durmiendo. Pedro estaba descansando. Pedro estaba desde una posición de autoridad. Pedro estaba desde una posición de gobierno. ¿Y cómo es posible que alguien pueda descansar, que alguien pueda dormir sabiendo que al día siguiente le van a arrancar la cabeza? A ver, usted está aquí. ¿Cómo es posible que alguien, un ángel, lo tenga que llegar a despertar sabiendo que a su compañero de batalla ya le cortaron la cabeza, y que eso le agradó al que le cortó la cabeza a Santiago, su compañero de batalla, y que el próximo es él? ¿Cómo es posible que él esté durmiendo? ¿Sabe cómo es posible? Cuando entiende que tiene una posición de autoridad y que está unido permanentemente a Cristo Jesús, y que él ya sabe que tiene la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo es posible que usted tiene un problema familiar, usted tiene un problema financiero, y usted puede dormir tranquilo desde que usted reconoce que tiene una posición de autoridad, desde que usted reconoce que tiene una posición de gobierno, desde que usted reconoce que está unido permanentemente a Cristo Jesús? Vamos, los que entienden que están sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, declara victoria, declara victoria. Viene temporada de victoria. Viene temporada de victoria. Viene temporada de victoria. ¿Qué significa estar sentado juntamente con Cristo? Es participar de su autoridad. Aleluya, escúcheme bien. Por eso es que Lucas capítulo 10 verso 19 nos dice, amados hermanos, en la traducción lenguaje actual: yo le he dado poder para que ni la serpiente ni los escorpiones le hagan daño. Ay, Dios mío, hay alguien que pueda recibir esta autoridad. Estar sentado juntamente con Cristo significa que tenemos autoridad, que tenemos gobierno, que tenemos dominio sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda hueste espiritual de maldad que gobierna en las regiones celestes, y que nada nos hará daño. No. Hay alguien que tiene que creer que nada le hará daño. Nada te hará daño. Nada te hará daño.
El mundo y algunos líderes religiosos te están vendiendo la idea de la señora que anda con el gorro puntudo y la nariz puntuda y un mezquino en la nariz diciendo ¡ja, ja, 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 ja! La gente te está vendiendo esta idea, pero yo vengo a darte la idea que Dios el Padre nos dio, que tienes autoridad. Tienes autoridad, vamos, tienes autoridad. Cristo nos dijo: yo les doy autoridad. Yo les doy. Vamos, ¿dónde está la gente que le dieron autoridad? ¿Dónde está la gente que le dieron gobierno? ¿Dónde está la gente que le dieron dominio? ¿Dónde está la gente que dice: yo estoy en una posición de victoria, gobierno, dominio, autoridad sobre toda fuerza de maldad, y nada me hará daño? No sé, pero yo lo declaro con autoridad. Nada me hará daño. Nada le hará daño a mi esposa. Nada le hará daño a mis hijos. Nada le hará daño a la iglesia. Nada le hará daño. Escuche, a mí me gusta cómo el apóstol Pablo nos transfiere estas verdades y cómo Jesús también nos transfirió estas verdades. Porque lo que nos transfieren algunos líderes religiosos es que la iglesia está atrincherada. Es que la iglesia, el enemigo la tiene atrincherada. La iglesia no está atrincherada. La iglesia tiene una embajada del cielo. Esto es una embajada del cielo. Y en el cielo no hay derrota. Por lo tanto, donde esté esa embajada. Mire la actitud de algunos, hermanos. Mire la actitud de algunos. Mire la actitud de algunos, cómo están. ¡Qué barbaridad! ¿Por qué te digo que esta es una embajada? Porque yo le estoy hablando a embajadores del reino. Yo le estoy hablando a embajadoras del reino. A embajadores del reino que tienen un mensaje y tienen una autoridad delegada por su régimen. La iglesia no está trincherada. La iglesia está en victoria. La iglesia está en victoria. Escuche cómo dice esta versión: yo les he dado poder para que ni la serpiente ni los escorpiones. Usted no anda matando chacales, ni alacranes, ni serpientes. Aquí habla de espíritus de maldad. Para que ni la serpiente ni los escorpiones le hagan daño, y para que derroten a Satanás, su enemigo. ¿Me está siguiendo? Dígale a la que tiene a la par: tienes autoridad. Dígale al que tiene a la par: tienes autoridad. Ya te la delegaron. ¿Qué estás haciendo con ella? Dios bendito. Estar sentado con Cristo significa reinar en vida. Significa reinar en vida. Por lo menos diga amén o diga amén, pero diga algo. Por eso es que Romanos 5:17, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 5:17 dice: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán. No, hombre, usted no está aquí, hermano. Yo lo voy a volver a leer para que usted lo lea conmigo, hermano, donde dice eso: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciban vivirán.
vivirán. A ver, todos los que reciben la gracia del Señor, ¿cómo viven? Vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre. ¿Por medio de quién es esa victoria? Por medio de Cristo Jesús. Celébralo. Estar sentado con Cristo significa vivir por encima de las circunstancias. Las circunstancias no te dominan, vives por encima de ellas. El enemigo busca siempre que creas que estás bajo sus pies, pero la realidad es que el que está bajo nuestros pies es el enemigo. Ay, Dios mío, ¿cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Por eso es que el apóstol Pablo le escribió a los hermanos de Éfeso, y allá en la carta a los hermanos de Éfeso y para nosotros, el apóstol Pablo en el capítulo 1, verso 22, nos dice en la Nueva Traducción Viviente: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. ¿Qué hizo Dios el Padre? Puso todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Dios el Padre pone todo bajo la autoridad de Cristo, y Cristo, que es la cabeza, lo pone bajo la autoridad de la iglesia. Ay, Dios mío. Vamos, usted está. Hay alguien aquí que es iglesia. Hay alguien aquí que es iglesia. ¡Santo! Escuche esto. Todo esto es declarado para nosotros, es transferido a nosotros por medio de Cristo. Pero no podemos tener una victoria sobrenatural mientras pensemos como derrotados. El pensamiento vale mucho. Mientras pensemos como derrotados, yo soy un pobre gusano, una pobre cucaracha. ¡Qué barbaridad! ¿Quién va a ver este pobre perro? Como dijo usted, mencioné eso porque así lo dijo Mefiboset. ¿Y quién es este perro muerto como yo? Viví en Lodebar, lugar de derrota, una tierra sin sueños, lugar de temor. Mientras estemos así, con esa mentalidad, es difícil apropiarnos de la victoria que ya Cristo nos dio. En cambio, escuche bien, cuando cambiamos o cuando comenzamos a cambiar nuestra posición mental y espiritual, sí vamos a apropiarnos de esa victoria. Entonces hay que cambiar nuestra posición mental, saber que estamos sentados con Cristo, saber que estamos en una posición de gobierno, saber que estamos en una posición de autoridad espiritual, saber que estamos unidos permanente a Cristo, aleluya, permanentemente a Cristo. Esto nos va a ayudar a vivir una vida de victoria. Entonces, nuestras oraciones deben de fluir también desde una posición de gobierno, no como mendigos, no como pordioseros, sino que nuestras oraciones deben de fluir desde esa posición de gobierno, desde esa autoridad que nos ha sido delegada. ¿Para qué? Para hablar como hijos de Dios y no para hablar como mendigos espirituales. ¿Me está siguiendo? Entonces, la victoria debemos de entender que no es un sentimiento, sino que la victoria es una posición que debemos asumir cada día. ¿Me está escuchando? Cada día usted se levanta en victoria. Está conmigo, sino que de repente se levanta y dice: ay, Señor, parece que me levanté con el pie izquierdo, Padre. Qué barbaridad, Señor. Y sigue todo el día. Hoy no ha sido mi día. Hoy parece que no es mi día. Hoy parece que no. Y va a comer del fruto de lo que anda diciendo. ¿Me está siguiendo? Ok.
Número 3, y con esto terminamos. ¿Cómo activamos la victoria en la vida diaria? ¿Cómo activamos esa victoria en la vida diaria? Escuche bien, 4 cositas y nos vamos para la casa. Número 1, creer la palabra y no las circunstancias. Las circunstancias no se niegan, las circunstancias son una realidad. Está conmigo. Son una realidad las circunstancias, lo que vivimos. Y vivir en esa posición de victoria y creer la palabra no es negar la realidad. ¿Me está siguiendo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a creer la palabra y no las circunstancias. ¿Por qué? Porque la fe es la que abre puertas para la victoria. La incredulidad cierra el flujo del poder de Dios. Mira lo que nos dice la primera carta de Juan. Aleluya. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 4. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad. Hay un hijo de Dios aquí, aleluya. Pero nadie dijo amén. Pues todo hijo de Dios vence este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a creer todo en lo que hemos meditado hasta este momento, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Sobre qué? Sobre la tribulación, sobre la enfermedad, sobre la crisis, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda hueste espiritual de maldad. Vamos a creer lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Ahora, ¿qué es lo segundo que vamos a hacer para activar la victoria en nuestro diario vivir? Lo segundo, declara tu victoria con autoridad. Vamos, declara tu victoria con autoridad. ¿Por qué vamos a declarar la victoria con autoridad? Porque la boca es el instrumento de activación del reino de Dios. No, usted no me escuchó, aleluya. La boca es el instrumento de activación del reino de Dios, pero la boca también es el instrumento de activación de la duda y la incredulidad. Entonces escuche, Proverbios capítulo 18 verso 21. Proverbios 18:21, la traducción lenguaje actual, dice: la lengua tiene poder. ¿Tiene poder la lengua? ¿Tiene poder la lengua? ¿Para qué la usa? La lengua tiene poder. ¿Para qué tiene poder? Para dar vida. ¿Para qué tiene poder también? Para quitarla. Escucho. Estoy leyendo la traducción lenguaje actual. En la Reina Valera dice que en la boca está el poder de la vida y de la muerte. ¿Me está siguiendo? Entonces escuche. La lengua mata, no solo las balas matan. Usted no ha visto también cuando hay gente que dicen: si las miradas fueran balas, yo ya estuviera muerto. Pero aquí es de la lengua que estamos hablando y dice: la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar, parece que no vinieron hoy, pero los que no paran de hablar sufren las consecuencias. ¿Cuántos están aquí? Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Sos una burra, sos una aquí, sos una allá. Sufre las consecuencias. Va a sufrir las consecuencias de esa burra que le está diciendo que es burra. De ese burro que le está diciendo que es burro. Chavalo, sos un burro. El chavalo actúa como burro. Sos un haragán, pues va a actuar como haragán. Sos una haragana, pues le va a mirar a bostezando. ¿Cuántos están aquí? Entonces, ¿pero qué vamos a hacer, hermano? Vamos a usar nuestra boca para declarar victoria.
Vamos a usar nuestra boca. ¿Cuántos se van a levantar? Aleluya. ¿Cuántos se van a acostar declarando victoria? ¿Cuántos se van a levantar declarando victoria? ¿Cuántos se van a levantar y dicen: hoy es un día de victoria? Hoy voy a ver la gloria de Dios. Hoy voy a ver la manifestación de la presencia de Dios. Hoy mi vida cambia. Hoy mi vida es transformada. Ay, vamos, aleluya. Vamos, ¿cuántas mujeres se paran diciendo: yo no le parí hijos al diablo, yo le parí hijos a Dios? Y son siervos de Dios, son siervas de Dios. Aleluya. Ahora, pero esto no se trata solo de creer y declarar. Número 3, hay que caminar en obediencia y santidad. Santo Dios. La más difícil la dejó de último, dice. No, pareciera que declarar es fácil, hermano. Pero declarar la palabra de Dios a veces se hace difícil. Porque no es solo creerla, es declararla. ¿Me está siguiendo? Entonces, número 3, hay que caminar en obediencia y santidad. Aleluya. ¿Por qué, amados hermanos? Porque la victoria no solo se recibe, la victoria se mantiene con obediencia. Deuteronomio 28, verso 7. Aleluya. Voy a poner aquí la Nueva Traducción Viviente. Dice: el Señor vencerá a tus enemigos. Este es un resultado de la obediencia. ¿Me está siguiendo? Es una victoria ya declarada. Es una victoria ya transferida para el que vive en obediencia. Aquí se me fueron los amén, los gloria a Dios, los aleluya. ¿Me está siguiendo? Y dice: el Señor, como resultado de tu obediencia, vencerá a tus enemigos. Mire que un amén, hermano. Y desde allá del fondo, el Señor, como resultado de tu obediencia, vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. 4 amén se sumaron, Padre. El Señor, como resultado de tu obediencia y de tu santidad, vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7 direcciones. Cuando vives en obediencia a la palabra, cuando vives en obediencia al mandato de Dios, cuando declaras la palabra de Dios, cuando recibes, cuando crees la palabra de Dios y caminas sobre ella, Dios ha prometido que va a derrotar a tus enemigos. No importa quién se levante contra ti, va a venir por un camino, pero no va a hallar por qué camino salir cuando vives en obediencia a Dios. Vamos, aleluya. Vamos, dale gloria a Dios. Dale alabanza al Rey. Aleluya. Número 4. Reconoce. ¿Cómo activamos la victoria en nuestra vida diaria? Reconociendo al Espíritu Santo como nuestro estratega. ¿Me está siguiendo? Reconociendo al Espíritu Santo como nuestro estratega, porque aquí nadie se la sabe toda. ¿Me está siguiendo? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos revela cuándo movernos. El Espíritu Santo es el que nos indica qué decir. El Espíritu Santo es el que nos indica cómo actuar. ¿Me está siguiendo? Por eso es que Juan capítulo 16, aleluya, dígale al que tiene a la par, el pastor ya va terminando. Capítulo 16, verso 13. Aleluya, lo vamos a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará.
Mire que el Espíritu Santo, hermano, no solo es enviado para hacernos temblar. ¿Está conmigo? Que hay gente que tiembla con el Espíritu Santo, pero cuando le dicen que no se meta a la disco, se mete. El Espíritu Santo, mire, lo toca. Aleluya, y son un trompo danzando en la iglesia. Pero cuando le dicen que no se metan a esa fiesta de Halloween, se meten. Me está siguiendo y hasta disfrazados van. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad y los guiará. ¿Qué tan buenos somos a que el Espíritu Santo nos diga la verdad? ¿Qué tan receptivos somos a que el Espíritu Santo nos diga la verdad? ¿Qué tan buenos somos a que el Espíritu Santo nos guíe? Padre, ¿por qué dejamos esto de último, Padre? Está más emocionante lo anterior. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, porque dice, para que siempre vivan en la verdad, para no apartarnos de la verdad. Y para esto se necesita comunión, se necesita conocer al Espíritu Santo, se necesita relación con el Espíritu Santo. Dice, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre. El Espíritu Santo fue enviado para decirnos lo que el Padre quiere que hagamos, lo que el Padre quiere que, aleluya, como el Padre quiere que actuemos, como el Padre quiere que respondamos, como el Padre quiere que vivamos. El Espíritu Santo fue enviado para decírnoslo, para guiarnos a hacer lo que al Padre le agrada que hagamos. Vamos, aleluya. Si usted y yo queremos vivir esa vida de victoria diaria, hagamos lo que el Espíritu de Dios nos dice que hagamos. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios. Aleluya. Dice, y Él les enseñará lo que está por suceder. El Espíritu Santo les hará saber lo que habrá de venir. Por lo tanto, en cada batalla es el Espíritu de Dios el que nos da direcciones específicas. Por eso cuando, aleluya, en aquel tiempo que el profeta Zacarías profetizó, en Zacarías capítulo 4, nosotros vemos, aleluya, oiga bien, Zacarías capítulo 4 verso 6, nosotros vemos ahí, aleluya, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces me dijo el Señor dice, Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Aleluya, esta victoria no viene por fuerza propia, viene por la dirección, viene por la capacitación, viene por el poder que el Espíritu Santo de Dios nos da. Aleluya, aquí nadie permanece en pie por su propia fuerza, es porque el Espíritu de Dios le ayuda. Por lo tanto, diario debemos de darle gracias al Señor. Gracias por darme la fuerza, gracias por guiarme, gracias por mantenerme en tus caminos, gracias por darme la victoria. Yo no sé si hay alguien que puede ponerlo en práctica y decirle, gracias Señor por darme la victoria a través de tu palabra, por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, por medio de la obediencia y por medio de declarar esta palabra gloriosa. Vamos, aleluya, los que lo creen, digan gloria a Dios, digan gloria a Dios, digan gloria a Dios, digan. Yo no sé, pero yo aquí miro águilas de Dios, aleluya. Yo aquí no miro pollitos, yo aquí no miro gallinas, yo aquí miro águilas de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque un águila
no lucha contra la tormenta. Un águila extiende sus alas y usa el viento para elevarse. Los cristianos águilas, ay Dios mío, los cristianos águilas no luchan contra las circunstancias, sino que extienden las alas para elevarse sobre las circunstancias, porque saben que su posición es desde arriba y no desde abajo. Ellos no pelean. Shamalabaka, Shelanalabakalaba. Vamos, aleluya, vamos, vamos. Yo le estoy hablando a cristianos águilas. Yo le estoy hablando a cristianos águilas que no pelean desde la posición del terreno del enemigo, sino que pelean desde su posición, que son las alturas. Por eso las águilas levantan las alas, remontan el vuelo, porque pelean desde su posición de gobierno. Ay, 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 ay. Vamos, extiende las alas, águila. Extiende las alas, águila. Extiende las alas, águila. Extiende las alas, águila. Shamalaba. Por eso es que mi Biblia dice en Isaías capítulo 40, verso 30 y 31, que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Aleluya, van a correr y no se van a cansar, van a caminar y no se van a fatigar. Aleluya, tú sabes que ocupa los pies para correr, tú sabes que ocupa los pies para caminar, pero las alas, ¿para qué las ocupa? Porque dice que los que esperan en Jehová no solo van a caminar, no solo van a correr, porque los que caminan a veces no entienden a los que corren, y los que corren a veces no entienden a los que vuelan. Ay Dios mío, ay Dios mío, vamos. Los que caminan a veces no entienden a los que corren, y los que corren a veces no entienden a los que vuelan. Porque los que vuelan, ¿para qué necesita alas? ¿Para qué necesita un cristiano alas? ¿Para qué necesita alguien que esté en posición de victoria? Alas. Es para remontarse sobre cualquiera que sean los vientos. Vamos, están soplando fuerte los vientos. Usa las alas. Usa las alas. Está soplando fuerte la crisis. Prepárate para volar. Ay Dios mío, ay Dios mío. Prepárate para volar. Porque no vas a pelear desde una posición de derrota. Vas a pelear desde una posición de victoria. Te lo vuelvo a decir y decláralo. Amén. Séllalo. Amén. Séllalo. Gloria a Dios. Séllalo. Aleluya. Séllalo. Séllalo.